on the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them name Chuck Norris, and don't know the real hardcore, cause sandals are not back to the thugs them with the... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos ustedes? Gracias nuevamente por haber sintonizado la televisión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, este canal público con sede aquí en la Universidad Nacional de La Plata, pero que en definitiva se desparrama absolutamente por toda la Argentina y a través de la web por todo el mundo. Los vamos a estar acompañando como lo hacemos todas las semanas en el primer y único noticiero del ámbito gremial, laboral y productivo, como siempre digo, con un gran equipo, esta vez diezmado. Lautaro, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Gabriel, ¿Cómo andás? gracias. ¿Bien? Saludos a toda la audiencia y saludos a Zule, fundamentalmente, que tuvo un compromiso universitario y bueno, también la educación pública es un pilar, así que le mandamos nuevamente un saludo. Claro, Zule Enríquez, que tenía como bien decía Lautaro, un compromiso, un deber universitario, de esos que suelen ocurrir cuando el año va terminando, y no podíamos... No podía estar con nosotros, pero bueno, la esperamos seguramente para la próxima edición. Vamos a recorrer ya mismo algunas de las informaciones que vamos a compartir a lo largo de la próxima hora con todos ustedes. Así es, y como Zulema no está presente, no está presente en el piso, pero está presente en la producción, empezamos con el Noti por 3 y... Bueno, ya la reforma laboral, se empieza a conocer algunos detalles del proyecto inicial del gobierno de Mauricio Macri y ha generado, como era de esperar por suerte, rechazo en algunos sectores. Uno de ellos es la Juventud Sindical Nacional, que marca algunos puntos oscuros. Por ejemplo, señala que la modificación del concepto de trabajo es uno de los puntos más agravantes porque modifica esta desigualdad inherente entre el capital y la fuerza de trabajo y plantea que los trabajadores están en igual condición con respecto a los patrones, lo que también es una situación desigual porque pone a los trabajadores en un lugar de igualdad respecto del capital que diluye esa relación de fuerza desigual. El otro punto es que fomenta la tercerización al diluir las responsabilidades de los empresarios, fundamentalmente para acatar los convenios colectivos de trabajo, reduce las indemnizaciones por despido, al punto de que no se contemplan, por ejemplo, en el cálculo indemnizatorio, aguinaldos, vacaciones, horas extra, feriados y demás trabajados, y se los pone... Es el cálculo más o menos aproximado, es que las indemnizaciones se reducirían hasta un 50%. Son una serie de puntos bastante problemáticos en caso de aprobarse la reforma laboral, que nos pone en una situación pre-peronista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay otro punto muy problemático que es el de la creación de un banco de horas. Por ahí esto lo vamos a ir abordando en los próximos programas, pero es decir, que los trabajadores en lugar de cobrar horas extra van acumulando horas y si un día el patrón le dice que tienen que trabajar 10 horas en lugar de 8, esas 2 horas excedidas las recupera el patrón, se las devuelve como tiempo libre más adelante en lugar de pagárselas por sobre el valor que está establecido en el convenio colectivo de trabajo. De algún modo se homologa lo que pasaba en Brasil. En Brasil, lo que hicieron en Brasil fue extinguir el régimen de horas extras. O el patrón te puede decir a vos, mirá, necesito que esta semana en vez de trabajar 8 trabajes 10. Pero no te las paga como si fueran horas extras, te las pagan como si fuesen horas comunes. Además no tenés la posibilidad de decirle, no, mirá, yo esta semana no puedo, claro. Quedé con mi compañera que yo cuido a los chicos. No hay posibilidad. Es una facultad de la patronal el de extender tu jornada laboral, pero además no considerarlas como horas extras. De algún modo extinguieron las horas extras en Brasil. Y hay otro punto que tiene que ver con las decisiones arbitrarias o unilaterales por parte de los empleadores que tiene un nombre en latín que se llama el ius variandi, que le da al empleador mayor poder para cambiar las condiciones de trabajo, es decir, cambiarlo de un establecimiento a otro a kilómetros de distancia y nuevamente la situación ante una eventual negativa del trabajador y
la situación es un poco desfavorable porque Sí, si claro. se reduce el cálculo indemnizatorio por despidos, se quedan por fuera de convenio colectivo, bueno, la desprotección es mucho más. Claro, Mucho vaya mayor. a mi supermercado en San Claro. Nicolás, te dice Exactamente. el empleador de un hipermercado aquí en La Plata, y te le dice, no, pues yo tengo mi familia formada acá, tengo mi estructura familiar formada acá, no puedo. Si es así, prefiero que usted me despida. Bueno, está bien, lo despido con el 50% de lo que era la Exactamente. indemnización previa, ¿no? Exactamente, esa es una de las noticias a abordar. La otra noticia se dio a conocer en el día de ayer, después de varios meses de rumores, el cierre de la agencia de noticias DIN, una agencia DIN, ¿no? Una agencia de noticias emblemática. Diarios y noticias. Claro, creada en 1982, que tenía 35 años. ¿Qué cantidad de trabajadores? Más de 100 trabajadores quedan en la calle, una agencia de noticias muy importante que venía teniendo un progresivo vaciamiento por parte de sus accionistas. Los principales accionistas son el Grupo Clarín, es el principal accionista, pero también está La Nación, el diario Río Negro y la Gaceta de Tucumán, que, bueno, señalaba Santiago Magrone, que es el delegado gremial de DIN, señalaba que, bueno, que no había ninguna crisis económica, como argumentó en el boletín oficial firmado por el presidente Rodolfo Bedoya, que no había ninguna situación económica, sino que hubo un progresivo, situación de crisis económica, sino que hubo un progresivo traslado de los fondos de inversión, digamos, de la inversión de los recursos económicos. En lugar de invertirlos en DIN, cada uno de esos accionistas lo llevaba a sus propios sitios web. Lo cierto es que 100 trabajadores quedan en la calle, una voz más dentro de la pluralidad que toda democracia necesita se va callando, y como decía el periodista de Página 12, Werner Pernot, Pernot, ¿no? O Pertot, bueno, decía en las redes de Twitter que, bueno, que lamentablemente en la próxima elección de 2019 no van a estar esos 30 compañeros de DIN con los que compartía el registro de las elecciones, ¿no? El Claro. resultado electoral. Brevemente, en primer lugar, nuestra solidaridad con todos esos compañeros. Son 100 trabajadores que se están quedando sin la fuente de sustento. En segundo término, volver a denunciar, como lo hemos hecho en este y en tantos otros medios, que debe haber pocas actividades, profesiones, oficios, como ustedes y nosotros querramos, pero debe haber pocas actividades de mayor envergadura de flexibilización soportada como es precisamente la actividad de los trabajadores y trabajadoras de prensa. Y en último término al respecto, como para cerrar esa noticia que nos daba Lautaro, triste noticia, por cierto, son las noticias más invisibles. Cuando los trabajadores de prensa son despedidos, son las noticias más invisibles. Cientos, miles de trabajadores de prensa todos los días se ven obligados a escribir, a divulgar, a comentar en radio, en televisión, noticias que no responden en absoluto a sus intereses, muy por el contrario, que muchas veces perjudican sus intereses. Ahora bien, cuando son sus intereses directos los que están perjudicados, y aquí es clarísimo el caso, 100 compañeros y compañeras de la agencia Diarios y Noticias que están siendo despedidos, es muy difícil encontrar que alguien, no solamente ellos, que ya no podrán escribirlo, sino que alguien, algunos otros colegas, enfaticen la gravedad de la situación, para reflexionar sobre nuestras prácticas. Gracias, Lautaro, por eso. En un ratito seguimos con mucha más información. Vamos a estar hablando en el día de hoy, vamos a estar hablando a lo largo de lo que queda de este 2017 y seguramente durante todo el 2018, de uno de los grandes temas anunciados por el presidente la semana pasada, que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con la reforma previsional. Es increíble, lo de la reforma tributaria, a veces uno se sorprende cómo no se les cae la cara. Ustedes saben, la Argentina va a tener la oportunidad de recibir a los países que integran el G20. Hace poco, para esta misma derecha que hoy gobierna, era casi un episodio de mofa que la Argentina integrase estos 20 países, algunas de las economías globales más importantes de la Tierra, del planeta, digo. Hoy por hoy, bueno, con mucha gracia, acaban de nombrar a Luis Caputo como uno de los representantes de la Argentina en el marco del G20 para hablar, entre otras cosas,
de las acciones que deben hacer los países en contra del lavado de dinero. Bueno, Luis Caputo sabe, ¿no? Acaban de revelarse los Paradise Papers. No dejan de sorprendernos algunos nombres y neologismos. Lo cierto es que Luis Caputo acaba de revelarse nuevamente como otro funcionario del PRO, también José Luis Aranguren, el titular de Energía, como dos funcionarios del PRO que tienen o han tenido empresas offshores en paraísos fiscales que están exclusivamente dedicados a lavar guita. Esto es, a evadir impuestos en aquellas naciones donde hayan radicado negocios. La gran mayoría de estos funcionarios evadieron impuestos en la Argentina. Son estos mismos los caballeros que nos proponen hacer un esfuerzo en términos de reforma tributaria y que el esfuerzo también lo tengan que pagar aquellas personas más débiles. Aquellas personas que de algún modo dentro del marco de las instituciones de la Argentina son tantas veces los más desprotegidos, como por ejemplo los jubilados, como por ejemplo los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Entre jubilados, pensionados y asignación universal por hijo, el año que viene la Argentina pretende ahorrar unos 150.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos. Eso va a ser lo que va a variar la política previsional en la República Argentina. Entre otras cosas, cambiando la variación a través de la cual suben 2 veces por año las jubilaciones, la asignación universal por hijo. Se van a ahorrar 150.000 millones de pesos. ¿Sabés qué se hace con 150.000 millones de pesos? Por ejemplo, 150.000 millones de pesos equivale a 54 presupuestos del CONICET. Equivale a 1.200 escuelas de 5.000 metros cuadrados cada una. Equivale a, vos, Lautaro, ustedes seguramente se quedaron con muchas ganas, como hice yo, el pasado domingo, de ver el superclásico del fútbol argentino. 150.000 millones de pesos equivale a 68 veces el presupuesto que se utilizó integralmente para sostener el fútbol para todos desde el año 2009 hasta la semana pasada en la República Argentina. ¿No se les cae la cara de vergüenza cuando a nosotros nos vienen a proponer que hagamos el esfuerzo? Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Bueno, ¿no te sorprenden algunos números de los 150.000 millones que se piensan ahorrar? Sí. La cantidad de fútbol para todos que se podrían pagar, sí, la cantidad de escuelas que se podrían hacer. Porque ganaron elecciones con eso de tanta plata que se gasta en esto significa tantos hospitales, tantas escuelas y tantos jardines de infantes. Lo que me sorprende siempre es que el sentido común dicta que las faltas que cualquiera percibe son responsabilidad de los de abajo, ¿no? Y no de los de arriba. Eso me resulta incomprensible en primer momento. Bien, tenemos mucha más información, la presentás vos. Sí, estuvimos el jueves pasado, no en medio de la lluvia, pero fuimos en ese mediodía lluvioso, nos acercamos al sindicato, a la seccional local de la Asociación Bancaria, estuvimos con Federico Bach y lo fuimos a consultar a propósito de estos puntos de reforma laboral que ya se empezaban a conocer, y esto es lo que decía para Laburantes. Arrancamos con la reforma laboral. Bueno, un poco antes de las elecciones ya se venía
Antes de la elección ya la gente votó sabiendo esos como 3-4 ejes que teníamos dando vuelta, una la reforma laboral, otra reforma impositiva y seguramente achique del Estado. El año pasado tuvimos algún avance en lo que tiene que ver con reforma laboral y fue por convenio colectivo de trabajo en 2 acuerdos paritarios donde no estaban en posibilidad de negociar de los compañeros para poder defender la fuente de trabajo. Todos estamos pensando igual. Hay un grupo más grande, si se quiere, de gremio, o más duro, que están hoy en la conducción de la CGT, que en realidad no están acompañando los reclamos como por ahí nosotros creemos que hay que hacerlo y ponerse en la defensa de los trabajadores. Creo que va a ser casi un núcleo más duro que va a salir yo creo que por ahí se puede volver al MTA de los 90, porque me parece que va a haber un núcleo duro que arregle con el gobierno, porque se nota o se ve o se trasluce, digamos, después de las PASO por acá, o un cierto diálogo preocupante, digamos. En cuanto a la regional, calculo que nos va a pasar lo mismo. Hay un sector también que nosotros somos parte de un frente que por ahí vamos a tratar de especificar algunas medidas, tratando de poniendo un recambio generacional en los sindicatos, que es lo que está pasando, y tratando de discutir los porotos de la gente todos los días. Lo escuchábamos a Federico Bach, representante de la bancaria aquí en la ciudad de La Plata. Sí, también preocupado. Y están preocupados, lógicamente, porque bueno, son secretarios generales de seccionales locales y son los que tienen mayor cercanía, por ahí, a diferencia de algunos que están en la cúpula, diría. Sí. Soda Stereo. La semana Planteo una objeción semántica, porque la preocupación es por los puntos oscuros. Para mí los puntos oscuros son los más claros, son las definiciones ideológicas de un proyecto político-económico. Yo creo que Federico lo sabe, yo creo que todos los compañeros del sindicalismo lo saben. Lo que pasa es que bueno, el gobierno así no lo plantea, pero ahí es donde está el nudo gordiano en términos ideológicos de lo que está ofreciendo el gobierno nacional, profundizando el camino que ya empezó en los 2 primeros años, ¿no? Sí, y la semana que viene vamos a tener los testimonios de otros secretarios generales de seccionales locales. Estuvimos con Fernando Argüelles, vamos a estar con Darío Micheletti y que nos cuenten cuál es su perspectiva respecto de la reforma laboral anunciada y cómo se va a ir desenvolviendo en la región. Bien, nada más que en un ratito les prometo, aquí en nuestro conversatorio van a estar 2 representantes de estatales para la unidad. En realidad, ellos del área de salud del Hospital Rossi, Lilian Alvarado y Luis de Marco, nada más que en un instante aquí con nosotros en Laburantes.